Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Billions TV, ese lugar en donde, bueno, ese rinconcito en donde yo hablo de las cosas que más me gustan, ya sean series, películas, animaciones, etc. Aunque animaciones no he traído mucho por aquí, pero bueno. Y bueno, vamos a hablar ahora con spoilers. Spoilers de la película Matrix Resurrections. La cuarta película de la franquicia que, bueno, muchos de nosotros crecimos con ella y nos llamó muchísimo la atención. Creo que para mi generación, por ejemplo, es la película que marcó el estándar de lo que deberían de ser las películas de ficción o las películas con efectos especiales, ¿no? Sé que para la generación anterior también, pero estoy hablando de, por ejemplo, nosotros ya de allí en adelante, si nos traían algo diferente que no estuviera a ese nivel o que presentara ese tipo de elementos tan innovadores, pues era como raro, ¿no? Ya las personas que habían crecido antes que nosotros y vieron esta película, por supuesto les revolucionó también el cerebro, todo, pero podían consumir también otros tipos de productos, ¿no? Por eso es que nuestra generación, bueno, opino yo, esto es algo muy personal, está muy acostumbrada a los efectos de CGI y a que las películas a veces estén cargadas de estos efectos especiales que quizás en el pasado, hace 3 décadas atrás, perdón, porque Matrix es de hace 20 años, quizás no estaban tan presentes en el cine. Entonces, bueno, nada, estoy hablando muchísimo en esta introducción, vamos a darle la intro y comenzamos. Matrix Resurrections, la cuarta película de Matrix. ¿Una película necesaria o innecesaria? Bueno, la película básicamente trata de qué es lo que ha sucedido con Neo, qué es lo que sucedió con Zion, qué es lo que sucedió con toda la historia que nosotros conocimos en la trilogía anterior. Entonces vamos a ver una nueva aventura de Neo, una nueva aventura de Trinity también y de todos aquellos rebeldes que todavía siguen en esta guerra con las máquinas que al parecer continúa hasta nuestros días, bueno, los días de Matrix. Así que bueno, esa es básicamente la premisa de la película. Eso fue lo que nos entregaron, algunas cosas en los trailers con muchas incógnitas y muchas preguntas que surgieron por todas esas imágenes locas que nos lanzaban. Yo hice varias reacciones a los trailers, creo que a 2 trailers, y bueno, por allí los tienen. Y en uno de ellos dije, no sé, que me sonaba como que Trinity parecía ahora una elegida más. Incluso en el título coloqué 2 elegidos y no sé, me salía eso, o eso era lo que yo sentía al ver, mi impresión al ver los trailers, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar a esos detalles que son bien interesantes, pues me gustaría comentar algunos aspectos de la película. En mis reacciones iniciales, en mis primeras impresiones de la semana pasada, había comentado que que no es una mala película y que es una película que se esfuerza por traer el canon de la trilogía anterior. Sin embargo, se queda corta en estar al nivel o en llevarnos a esa nostalgia o revolucionar como revolucionaron las primeras. También comentaba que eso de revolucionar o de volverse algo icónico se logra es con el tiempo y no al momento, ¿no? Como muchas decisiones de actores de casting que han sucedido y en el momento a nadie le gusta, pero mucho más adelante todo el mundo los ama. O ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora, después de haber visto la película 2 veces, porque para poder entenderla mejor, no hablar o nada más de la emoción, sino pensarla mejor, digerirla mejor, pues continúo con la misma posición. Continúo con la posición de que no es una mala película. Matrix Resurrections no es una mala película, es una película entretenida, es una película que te deja pegado, por lo menos te deja sentado allí en la sala de cine y tú dices, bueno, ok, vamos a darle. A menos que seas un super fan que no va a aceptar nada de lo que traigan, entonces allí quizás, como ha sucedido, he leído comentarios en internet, que la gente se levanta y se va. Pero en regla general no es una mala película, es una película que logra su cometido, entretenerte, presentarte una situación diferente, mezclártelo con lo que ya había traído y bueno, nada, ahí está, eso es Matrix 4, ¿no? Matrix Resurrections. También me mantengo en la posición de que no llega al nivel de las 3 anteriores. Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me gustan las 2 secuelas de la primera, ¿cómo se llama? Revoluciones Reloaded y Revolutions.
me gustan esas dos películas, pero es porque yo soy muy visual, me gusta todo eso de los efectos especiales, la cuestión, ¿no? Aunque la primera es insuperable, sin embargo yo soy una de las personas que me gustan las secuelas, no las siento que son inferiores a la primera, siento que siguen un buen estándar y siguen un hilo que termina pues al final con ese final abierto, ¿no? Que aquí lo retoman. Y cuando digo que no llega a ese nivel, no es porque no va en la misma línea cronológica o no va en congruencia con la historia y el lore que ya nos habían presentado anteriormente. No, sí, de allí se toma. Esta película es una secuela directa. Es la cuarta película de la franquicia de Matrix. Pero a lo que yo digo con el nivel es que me fallan muchos de los elementos que nos presentaron en la primera vez. Ya sea desde la primera película hasta la tercera de las anteriores, nos habían presentado muchísimos elementos, como por ejemplo era esto de cyberpunk, esto futurista de guerra contra las máquinas a lo Terminator, pero con estas cuestiones de que los humanos ahora son pilas, son baterías, estos planos amplios de artes marciales evocando todas las secuencias de pelea de los años 70 del cine en Hong Kong o las películas más de vaqueros, incluso las películas de espionaje, me explico. También esto del filtro verde también es algo interesante porque estás viendo una película, todo te evocaba que estabas en una computadora, ¿no? Por lo menos el filtro verde pues te evocaba que era algo electrónico. Entonces a eso me refiero con que no está a esos niveles. Y algunos aspectos de la historia también revolucionan o te tratan de traer algo nuevo, que no está mal, pero a veces se quedan como a la mitad, a veces no terminan de arrancar y algunas veces otros no me gustaron o aburren porque son como innecesarios. Entonces, ¿secuela de Matrix? Sí, te diría que sí. Ojo, te estoy diciendo que a mi parecer es una película que no está a ese nivel, pero es una secuela. Es una secuela que te trae cosas que tratan de innovar. Por ejemplo, el que ya no estén los agentes, en parte me gustó y en parte no. En parte me gustó porque le estás dando un giro diferente. En la anterior trilogía, los agentes, por lo menos en la primera, y parte de la segunda, quizás al principio de la segunda, eran seres que tú estabas preocupadísimo porque podían poner en aprietos a nuestros protagonistas, hasta que el elegido surge. Luego de allí sale Smith, que es el principal antagonista de la saga, ¿no? Luego, en esta película te presentan que ya no están los agentes como tal, aunque hacen un pequeño cameo, incluso con uno de los actores originales, pero te presentan que hay bots. Es decir, hay estos como programas por computadoras ya creados allí, viviendo vidas como si fuesen humanos reales, pero que van a ser necesarios por si surgen este tipo de anomalías en la realidad. Entonces ellos son activados tipo agentes. Pueden ser cualquier persona porque no están vestidos de blanco y negro como los hombres de negro, sino que están vestidos como personas normales. Son normales. Entonces son esas viejitas que corren en GTA o el policía que sale del GTA para apresarte, bueno, ese tipo de bots. Me gusta ese concepto. ¿Por qué? Porque ya entonces podrías decir que un agente quedó obsoleto y viene algo mejor. Pero no me gusta en el sentido de que son como zombies. O sea, a mí me surgió demasiado mucho, por lo menos la escena del tren, eso fue súper, no sé, Tren a Busan, de esta película coreana de los zombies, en donde todos trabajan con esta mente colmena y todos van uno detrás del otro, pero no tienen conciencia, son todos... Y entonces eso limita muchísimo a que no haya estas escenas icónicas de pelea, que ese es otro punto que me gustaría tocar, pero entonces estos bots son solamente carne de cañón, son un relleno que están allí para lanzarle disparos, para acribillarlos a tiros y ya. Es decir, no aportan algo más, por lo menos con los tres agentes de las películas anteriores, o por lo menos en la primera, eran peligrosos. Te decían, tú no puedes enfrentarte con un agente de eso. Los tipos esquivan hasta balas, esto no. Estos incluso se lanzan de como kamikazes de edificios y explotan, ¡pum! Son puros códigos allí. Entonces como que no tienen una trascendencia mucho más, no te generan un peligro real. Y allí es donde tú ves que el peligro para estos protagonistas no son ellos. Y en parte, personalmente, en esta película, más allá del momento en el que el nuevo arquitecto, le voy a decir así porque no recuerdo, el analista, que es nuevo arquitecto de esta Matrix,
hace esto del tiempo bala y ponen aprietos a Neo, aparte de ese momento no sentí que hubiese un peligro real en la película para nuestros protagonistas, incluso con la revelación de Smith. Incluso en ese momento no sentí que hubiese un peligro real, porque Smith lo conocemos y sabemos más o menos cómo actúa, cómo es su manera de proceder. Pero claro, con el analista no lo sabíamos. Entonces creo que ese fue el único momento en que sentí que había algo de peligro. Así que por allí ya la película, a mi parecer, ya no lleva a ese nivel que llegaba por lo menos en las anteriores. En las anteriores siempre tenían un peligro allí constante. Estaba en la primera los agentes, en la segunda todo el problema para que Trinity no se muriera y la revelación de que habían varios elegidos anteriormente y la tercera pues la guerra y todo lo que tenía que ser Neo y Smith ahí en el medio y todo el desastre, ¿no? Había mucho peligro. En cambio aquí en esta de verdad no sentí ningún peligro. Otra cosa, pues bueno, lo que es el casting me gustó, me ha gustado de verdad, me sorprendió. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss están están espectacular, su química es la misma. Me gustó que por más se ve mucho mayor, todo el mundo dice que Keanu Reeves no envejece, pero sí, en esta película sí se ve que ha envejecido. Pero me gustó que no se siente fuera de lugar, que es lo que estaba comentando por ejemplo con el Kingpin, que al principio me chocó un poco, lo veía como un poquito desfasado entre la serie de Hawkeye y Daredevil en Netflix. Pero no, nada, o por lo menos la sensación esa que te da cuando ves a Palpatine en la última película de la Guerra de las Galaxias, no es el mismo Palpatine que conociste desde antes, es como ese desfase, ese choque, no lo sentí aquí, porque sentí que Neo era Neo, no sé si es porque estamos muy enfocados o muy encasillados de que Keanu Reeves es Neo y no hay nadie más, pero sí. La actuación de Neo estuvo muy bien, de Trinity también, se sienten originales, se siente que son ellos en verdad, no que están puestos allí de nuevo tratando de hacer lo que hicieron hace 20 años, no, se ven que están bien, y por allí ya me gustó muchísimo. Ya por su parte, Yahya Abdul-Mateen, creo que se pronuncia así, segundo, el que hace el papel de Morfeo, este nuevo Morfeo, es lo mismo que con los bots. Me parece muy interesante la jugada que hicieron, pero a la vez me falló bastante. Me parece interesante porque, no sé, trajeron un Morfeo diferente, un Morfeo un poco más joven. Y digo joven es porque no es el Morfeo que nosotros conocemos, no es alguien, como decían las teorías, que en el tiempo que iban a explorar un Morfeo más joven o con una matriz, algo así, ¿no? No, este no es el Morfeo que nosotros conocemos, sino que es una amalgama una fusión entre la personalidad de Morfeo y la personalidad de Smith, que tenía inconscientemente Neo cuando creó un videojuego y creó todo un mundo virtual. Es decir, Neo se volvió un creador de realidad virtual, y tratando de que este bot o esta inteligencia artificial lo buscara y tratara de despertarlo, porque inconscientemente Neo, y eso es lo que se nos presenta, es uno de los problemas filosóficos que tiene la película, es que Neo al parecer inconscientemente no quería despertar, a pesar de que él tiene la habilidad, ¿no? No quería despertar, enfrentarse con todo lo que estaba sucediendo otra vez después de la guerra, porque él mismo lo dice, quizás porque no quería dañar otra vez a Trinity sabiendo que estaba viva inconscientemente. Todo esto es implícito en la película, no nos lo explican al 100%, o porque Neo quizás estaba cansado, no quería luchar más, que también es uno de los diálogos que dice en la película. Así que por allí ya hay unos matices del personaje, ¿no? Pero estoy hablando ahora de Morfeo. Entonces este Morfeo despierta porque, te vuelvo a decir, me gustó la movida de que muchas de las máquinas, cuando Neo en la tercera película está hablando con Deus Ex Machina y tiene este contacto con toda la Matrix o las máquinas, muchas de ellas también despertaron, ¿no? Como despertaron los humanos. Y no es que ellos son como los humanos que son baterías, sino que ellos empezaron a seguir la causa, ¿no? Porque fueron cautivados por esta energía o por, no sé, la esencia del elegido. Entonces esto sí me gustó porque entonces esa interacción entre las máquinas y los seres humanos, máquinas rebeldes por decirlo así de alguna manera, y los seres humanos. Entonces Morfeo es una de esas máquinas. ¿Qué fue lo que me falló? ¿Qué fue lo que no me gustó? Que Morfeo es un secundario en esta película. Está súper relegado atrás. Es decir, en esta película una de las cosas que quizás no me gustaron fue que solamente es Neo y Trinity. Está bien, siempre fue Neo y Trinity por la historia de amor,
Pero en esta película, por lo menos en las películas anteriores, era todo el proceso de la formación del elegido para que el elegido cumpliera su misión, y dentro de esa misión estaba él descubriendo pues, su amor y toda su conexión que tenía con Trinity. Ya en esta película y en esta saga, si es que comienza una saga, ya se conecta de una vez, es una historia de amor trágica, es básicamente una historia romántica esta película. Y todo va alrededor de eso. Y entonces todos los personajes que están alrededor de allí no valen, no sirven. Es decir, no tienen relevancia alguna. Ni siquiera está Jessica Henwick, que me gustó su personaje de Bob. En realidad me gustó bastante, pero está muy débil en lo que a motivación se refiere, ¿no? Entonces por allí Morfeo no me gustó por eso. Morfeo está relegado, Morfeo no tiene esa... Y ojo, no estoy diciendo que tiene que ser igual, pero sí es una fusión de los dos personajes. En mi caso yo vi algunos tintes pícaros con humor, porque básicamente es el alivio cómico de la película en los momentos de comedia, porque es una película que tiene comedia súper diferente a la anterior, pero no le veo tampoco muchas veces esa manera cínica de ser de Smith o esa sabiduría de Morfeo. Se supone que es una mezcla entre los dos, no, se ve un personaje totalmente ajeno a esos dos, o esas dos matices, o esos dos conceptos de esos dos personajes de la saga pasada. Por eso Morfeo aquí no me gustó para nada. Me gustó la idea, el concepto, pero no me gustó para nada como es el personaje. Ojo, el actor lo hace muy bien, pero hasta ahí llegó. Hablando ahora de Jessica Henwick, me gustó su personaje, pero como digo, las motivaciones no estuvieron ahí tan fuertes. Me gustó el personaje porque es algo nuevo, me gusta que estén explorando más. Ya sabemos que hay otra ciudad, ahora no es Sion, no es Zion, sino que es Io en español. Entonces me gustó ese trasfondo como contaron allí un poco. Me sorprendió muchísimo que estuviera todavía allí Niobe, que Niobe era uno de mis personajes preferidos cuando salieron las películas anteriores. Entonces eso me gustó, ¿no? Pero no sé, se agradecen muchísimo las referencias que hay como en Animatrix, que en Animatrix no necesariamente te llevaban a un lugar y te daban una pastilla, no, sino que había muchas personas que eran liberadas porque habían visto al elegido o porque despertaban ellos mismos su propia conciencia de que estaban en una realidad que no era real. Ok, está bien. Y eso se usa aquí, ¿no? Bastante, por lo menos en mucho el recurso del espejo. Ahora no se usan tanto los teléfonos, sino que pasas a través de espejos, o tienes muchas más maneras de hacerlo, como pasaba en Animatrix. Eso se agradece muchísimo, pero por ejemplo, la historia del trasfondo del personaje de Bob, hasta ahí llega, es decir, no sé, como que no despega. Ok, ella vio al elegido, ella tiene es terca, y por esa terquedad es lo que lleva a que nuestra película se desarrolle, porque ella es la que encuentra al elegido, por esa terquedad, por desobedecer las órdenes. Ok, está bien, pero es como un personaje eso que te cae bien, pero que no hace más nada. Es decir, ella fue en la llave para traer a Neo de vuelta, pero después como que no hace más nada. Y después en la llave para despertar a Trinity, pero ya, hasta ahí. Y ok, tú me dirás, bueno, pero está siendo útil para la trama. Sí, está siendo útil para la trama, pero es un personaje que no tiene un trasfondo que te haga conectar con ella y tú digas, ok, en el momento que ella vio a Neo que se estaba cayendo y que se estaba lanzando y no cayó y tal, ella, no sé, descubrió muchísimas cosas, o el proceso de ella al despertar, el por qué ella confía tanto en el elegido. Sí, hay 60 años de historia y leyendas y todo que tú podrías decirme, sí, pero es que esto está implícito y tal, pero es que no terminas de conectar con ella. Es un personaje débil en lo que es su trasfondo como de historia, ¿no? Del personaje. Sirve para ayudar a la trama que siga adelante, pero se queda a medias. Hay mucho rollo de qué hablar. Me gustó y a la vez no. Es que claro, son sabores agridulces porque estás viendo algo nuevo, ¿no? Pero me gustó esto de que al principio de la película es prácticamente una autoparodia o una autorreferencia constante, incluso casi rompiendo la cuarta pared a veces. Hablando de, por ejemplo, la Warner Brothers que quiere hacer una secuela, y si la gente que está implicada no lo quiere hacer, pues cancelan el contrato, ese tipo de cosas así, ¿no? Y se lo toman como muy serio, ¿no? Es como que, what? Tú estás así como que en un momento, ya en la primera escena, cuando estás viendo una referencia o una referencia a la primera película y ves que no es Trinity, tú dices, what the heck, ¿qué está pasando aquí? Entonces, así no te tiene la película un rato con eso. Eso está interesante porque es como qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que harían o cómo seríamos nosotros en una de esas salas de Warner Brothers, de la Warner Bros.
donde están todos los ejecutivos, ¿cómo se llaman? Los productores, tratando de cómo vamos a traer ahora una cuarta película, si es necesario, no, bla, 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 qué es lo que las personas les gustó en las anteriores, qué es lo que a las personas les va a gustar, así, ¿no? Eso me gustó, está interesante, está interesante. Un poco, sí, creo que se pasaron mucho del humor, pero es que va dentro de todo esto que es como nuevo. No vamos a traer lo mismo a la misma película, y yo soy partidario de eso, ¿no? ¿Para qué vamos a traer algo igual? Puedes actualizar, puedes innovar con cosas nuevas, y por eso es mi mente abierta hacia esta película. Pero de repente vemos o veo que no me están trayendo, por ejemplo, elementos claves que, aunque me vayas a traer una innovación, no es congruente pues con la saga pasada. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las peleas, por ejemplo, que son estos, en la trilogía pasada, por ejemplo, eran estos planos abiertos en donde tú veías a los personajes peleando, unas escenas un poco largas, coreografiadas, pero que te dejaban pegada allí. Por ejemplo, la pelea del tren, en la estación de tren de Neo y Smith, o incluso la pelea esta corta de Neo con los 3 agentes al principio de Reloaded. También está bien interesante, son planos abiertos, secuencias hermosas en donde tú veías la acción de verdad. Aquí no, aquí todas son secuencias y planos muy cerrados, con muchos cortes, no sé, con unas coreografías que no están, quizás no, yo no sentía amor en las coreografías. Entonces eso allí me faltó un poco, me falló bastante, y eso es algo que me debe, porque como fanático de Marvel, como fanático de Matrix, son parte de los elementos del pasado que deberían de traer. Yo no te estoy pidiendo así como metieron, por ejemplo, se tomaron tanta molestia en traer de nuevo el tiempo bala, que es lo que está usando ahora el personaje de Patrick Nell Harris, que está buenísimo, me gustó, por ahí 100 puntos, excelente ese personaje. Así como se molestaron en traer pues ese tiempo bala, revivirlo de nuevo desde la primera película. Oye, tráeme esa secuencia del cine de Hong Kong de los 70, esa secuencia donde tú, wow, me explico, no estoy pidiendo que vuelen otra vez como Smith y Neo al final, la pelea final, sino tráeme secuencias tipo el tren, tráeme secuencias como las de Trinity peleando contra los agentes en el edificio antes de tirarse abajo a disparos. Pero si me trae solamente disparos y metralleta y todo lo demás, nada más eso. Sí, matriz de disparos, pero ese elemento está como un poco más trillado, da un poco más de golpe, por ejemplo, que son momentos que no hay tanto desespero de la pantalla y tantos efectos especiales de nada, sino que hay 2 personas dándose madrazos. Y bueno, entonces, para terminar, yo creo, mi conclusión muy personal y mi percepción muy personal es que yo creo que esta película es mucho más pequeña que las anteriores. Es una secuela directa, lo vuelvo a repetir, pero creo que es una más pequeña. Y creo que eso está hecho a propósito, porque considero que es una película que es como estas de Terminator o las de Star Wars, que hicieron como un reboot, pero no se ve como suave, ¿no? Un soft reboot. O, por ejemplo, se siente, ¿no? Muchos elementos lo traen y se parece mucho a la primera película. No todo, por eso no se parece tanto a Terminator, que tiene muchos de los elementos de la primera, ¿no? Viene el robot del futuro a matar al que va a ser el líder al final. No, pero como tiene como ese concepto de que está iniciando otra vez algo nuevo, porque todo volvió a comenzar de nuevo, es decir, como en la Guerra de las Galaxias, se supone que habían ganado, pero entonces ahora hay otra resistencia y hay otro imperio. De la misma manera aquí, hay otra vez, se supone que había habido paz, pero no hay paz porque las máquinas tuvieron un problema entre ellas, porque por falta de energía, y entonces se volvieron a crear otra Matrix y ahora la gente está otra vez dominada por las máquinas. Me explico, es como que a veces se siente de la misma manera que están tratando de hacer los refritos, como dicen ellos en su misma película, los refritos de las cosas pasadas, pero también se sienten muchas cosas nuevas. Entonces yo pienso que esto es como un experimento para ver cómo la gente reacciona, para ver si vienen a traer más saga. Entonces, ya entrando creo que no he hablado mucho de spoilers, no he mencionado tantas cosas, pero ya para hablar al final, pues me gusta mucho esto que están dejando como abierto al final, para ver cómo reacciona el público, porque te están dejando muchos cabos sueltos. Por ejemplo, Smith no me generó, otra vez te digo, el peligro de que es el Smith que va a contaminar toda la Matrix y a matar a todo el mundo. No, pero sí te dejan esto abierto de que todavía está allí esa lucha, de que Smith está inherente siempre allí pegado a Neo, pero ahora
todo se complica porque al final de la película el elegido no solamente es Neo, sino que también es Trinity. Así que, bueno, eso fue lo que entendí yo, ¿no? Ahora son dos elegidos. Me gustó muchísimo esa propuesta de que sea la pareja. Trinity y Neo son los elegidos ahora. Ellos se despertaron entre ellos mismos, ellos se ayudan entre ellos mismos, son un complemento, pueden dominar la Matrix como quieran, y ese es otro de los elementos. Ahora ellos tienen el poder sobre la Matrix. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a despertar a todas las personas ahora? Porque según el analista, ahora las personas, muchas de ellas están por su propia voluntad en la Matrix, porque él entiende las emociones humanas. Nos dejaron muchas preguntas. Por ejemplo, hay un nuevo poder en el mundo de las máquinas. ¿Cuál es ese nuevo poder? ¿Qué pasó con Deus Ex Machina, que fue la cabeza esa grande con la que estaba hablando Neo? ¿Qué pasará? Yo ahora, después que está sucediendo esto, que desconectaron a Neo y a Trinity, la Matrix se desestabilizó, pero ahora están ellos como elegidos. ¿Qué pasa con esa Matrix? Está estabilizada porque viene de Neo y de Trinity. ¿Qué pasará ahora? ¿Va a haber otra guerra? Pero si hay otra guerra, ¿cuál va a ser el motivo de la guerra? ¿Qué van a hacer Neo y Trinity? Me explico, hay muchas cosas, cabos sueltos que quedan abiertos para próximas secuelas, y si esto funciona bien, estoy seguro que lo van a continuar. Por eso es que digo que esta película empezó a meter elementos nuevos, a veces trayendo otros de las sagas pasadas, pero como que no terminaron de arrancar totalmente porque es como una prueba. Así que esa es mi opinión. Matrix es una secuela, Matrix Resurrections es una secuela directa de las otras tres que conocemos, pero en muchas cosas se queda a mitad de camino y no termina de convencer, a pesar de que tiene elementos muy buenos que, si se desarrollan de una buena manera, correctamente, estoy seguro que van a empezar a revolucionar cosas. I still know Kung Fu. Hasta aquí lo dejo, creo que ha sido largo el video, a mí me gusta hablar mucho, tú sabes, pero si has llegado hasta aquí, hasta el final, bueno, muchísimas gracias por escuchar mi opinión. Seguramente te influye un poco en cómo vas a ver la película, pero espero que ese no sea el caso, porque tú deberías de sacar tus propias conclusiones. Así que bueno, muchísimas gracias por apoyar el canal, de verdad, hasta aquí llega mi opinión sobre Matrix Resurrections. Por favor, si te gustó y si no te gustó también, déjalo allí abajo en los comentarios, suscríbete al canal si es que todavía no lo estás y dale un me gusta porque eso ayuda bastante a este canal, me ayuda bastante. Así que bueno, muchísimas gracias, revísate por ahí en las redes y bueno nada, yo mejor me callo porque si no esto va a ser un video de 40 horas. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.